privilegio que tenemos hoy de venir ante tu presencia, Señor, todos como familia tuya que somos, y con el propósito de recibir la enseñanza que tú has preparado para tu iglesia. Y sabemos que también esta palabra no solo es para tu pueblo, sino también para aquellos que aún no te conocen, pero que tú los has elegido para, por esta palabra, sembrar en sus corazones la semilla del Evangelio, que habrá de llevar el fruto del arrepentimiento, para que haya salvación entre las personas que hoy creerán. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a abrir, hermanos, la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo. Busquemos el capítulo número 23, donde vamos a leer las Escrituras. Dice entonces la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo número 1 en adelante. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído los primeros versículos de este capítulo 23 del Evangelio de Mateo, el cual contiene uno de los sermones más duros y radicales que el Señor haya pronunciado. Estaba dirigido contra los fariseos y los escribas, a quienes el Señor básicamente está acusando de ser hipócritas. Es decir, como acabamos de leerlo en ese versículo 3, que eran personas que decían, pero no hacían. Como en el Antiguo Testamento también los profetas habían dicho que con sus labios honraban a Dios, pero sus corazones realmente estaban lejos de ellos. Entonces, los versículos que hoy hemos leído son la introducción a este duro mensaje final que el Señor Jesús pronunció. Digo final porque luego, después de esto, habrán ya de desencadenarse los hechos que conocemos como la pasión de Cristo. Esta fue la última vez que Jesús pudo dar un mensaje extenso, relativamente público, en contra de los escribas y fariseos. Sin embargo, en estos versículos que acabamos de leer, encontramos que el Señor hace una excepción. Y es cuando Él dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Cuando el Señor está hablando ahí de la cátedra, en su época la palabra
significaba algo diferente a lo que significa hoy. En la época de Jesús, y aún antes de eso, y aún después de Jesús, la costumbre era que quien enseñaba, o sea, el maestro, se sentaba para poder enseñar y los alumnos permanecían de pie. Por eso podemos encontrar en varios pasajes del Evangelio que dice que el Señor, subiendo al monte, se sentó y comenzó a enseñar. O que Jesús estaba sentado sobre la barca y que de allí enseñaba. Porque esa era la costumbre, que el maestro era el que estaba sentado y los alumnos estaban de pie. Todo lo contrario de hoy, porque si usted visita cualquier aula, sea de escuela, sea de universidad, lo que usted va a encontrar es todo lo contrario. Los alumnos son los que están sentados y el maestro es el que está de pie. Pero en esa época era lo inverso. Y el lugar en el cual se sentaba el maestro era una silla, pero no era una silla ordinaria, sino que muchas veces eran sillas que ya casi parecían tronos. Dependía donde enseñaba, porque si era, por ejemplo, en una sinagoga de un pueblo pequeño, entonces la silla en la cual se sentaba el maestro, quien quiera que enseñaba, era más sencilla también. Pero como aquí estamos hablando de Jerusalén y estamos hablando de las enseñanzas que se daban en el templo, ahí había muchos recursos. Entonces la silla en la cual se sentaba el que iba a enseñar, como le digo, más que silla, parecía un trono. Pero a esa silla era a la que se le llamaba cátedra. Ese era el nombre que recibía la silla, cátedra. Por eso es que cuando el Señor habla, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Te está diciendo con claridad que la cátedra era para sentarse, era la silla. Con el tiempo, hermanos, esto de la palabra cátedra fue cambiando de objeto, como han cambiado muchas otras palabras, por ejemplo, en el idioma español. A estos cambios, cuando el significado de una cosa pasa a otra, los lingüistas le llaman un deslizamiento. Es el deslizamiento del significado de lo que una palabra en el tiempo pasado significó y lo que significa ahora. Y algunas veces puede ser lo contrario. Entonces, cátedra, que era la silla, fue cambiando su sentido, que ya no era tanto el lugar en el cual la persona se sentaba, el maestro se sentaba, sino que ya era más bien lo que el maestro enseñaba. Es decir, la clase o la ponencia o el tratado que el maestro estuviera dando, fue eso a lo que se le comenzó a dar el nombre de cátedra. Y por eso es que hoy en día, cuando una persona hace una exposición de un tema y lo hace muy bien y lo hace con dominio, con conocimiento, entonces solemos decir: esta persona dio cátedra sobre el tema tal. Pero note que hoy cátedra ya no es la silla, sino que es la enseñanza que la persona dio. Cuando se dio ese deslizamiento, entonces a la persona que daba la enseñanza, que daba la cátedra, se le comenzó a llamar también catedrático. De ahí es de donde viene el nombre
de por qué, sobre todo en las universidades, al maestro o a la maestra que enseña no se le llama maestro o maestra, sino que se le llama catedráticos. Porque como ya están a nivel universitario, entonces ya es una enseñanza especializada, preparada para estudiantes de nivel universitario, que no es lo mismo que enseñar a segundo o tercer ciclo. Por eso, a la enseñanza que dan es una cátedra, y quien la da es un catedrático si es hombre, o catedrática si es mujer. Pero en la época de Jesús, repito, se refería a la silla. Entonces, ¿para qué se sentaban los escribas y fariseos en la silla, en la cátedra? Ahí lo dice el Señor, dice que se sentaban en la cátedra de Moisés. Es decir, lo que iban a hacer era enseñar de Moisés. Y usted sabe cuáles son los escritos de Moisés. A Moisés se le atribuyen los primeros 5 libros de la Biblia: el Génesis, el Éxodo, Levítico, el libro de Números, y el quinto es el libro de Deuteronomio, normalmente llamados Pentateuco. Esos son los libros que se le atribuyen a Moisés. Por lo tanto, cuando los escribas y fariseos enseñaban, lo que ellos enseñaban era el Pentateuco. Enseñaban de estos libros, que, como le digo, son los primeros con los cuales la Biblia comienza. Entonces, cuando esto ocurra, dijo el Señor, que los escribas, que los fariseos se sienten en la cátedra de Moisés, le dice: todo lo que os digan, guardadlo. Lo que ellos digan, recíbanlo, obedézcanlo, guárdenlo. Guárdenlo y háganlo, dice. Pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. Note entonces de que, como a continuación, lo que viene es ese duro discurso del cual le hablaba en la introducción. Uno podría decir que después de este discurso, el Señor no dejó piedra sobre piedra de los fariseos y de los escribas. Entonces uno podría pensar: no, esos están desechados por el Señor, no les hagan pero ni caso. No, dijo el Señor. Porque cuando ellos enseñen y se sienten en la cátedra de Moisés, es decir, cuando vayan a enseñar de las escrituras, del Pentateuco, ustedes pónganles atención, ustedes óiganlos. Y no solo óiganlos, sino que lo que ellos les digan, guárdenlo, háganlo. Pero eso sí, dijo el Señor, no actúen como ellos actúan, porque ellos solo dicen, pero no hacen. Jesús está estableciendo una diferencia ahí entre lo que era la conducta de los escribas y fariseos, que, como le dije al inicio, Jesús la tacha de hipócrita. Pero eso era una cosa, la conducta, y otra cosa era lo que enseñaban. Porque, hermanos, el ser humano es así. El ser humano tiene la capacidad de llevar una vida doble, y puede estar diciendo: hay que hacer así, hay que hacer así, esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere, no deben hacer esto, no deben hacer lo otro, sí deben hacer esto, también deben hacer esto otro. Lo están hablando, pero ellos no lo hacen. El ser humano es capaz de eso, de tener un discurso que va en una dirección mientras llevan su vida en una dirección diferente.
Pero el hecho de que la persona sea hipócrita o solo es de las que dicen y no hacen, o que la persona, como el Antiguo Testamento lo dice, de labios honra al Señor, pero en su corazón, en su conducta, en sus hábitos están muy lejos del Señor. Cuando eso se produce, uno no puede, hermanos, desechar entonces de todo lo que dicen es falso, es mentira. Allá, hermanos, en los Estados Unidos, hace unos años, unos 10 años más o menos, cobró mucha fuerza un movimiento que sobre todo se daba en la juventud. Y estos movimientos tenían como propósito un rechazo a la iglesia cristiana. Pero mire qué curioso, no a Cristo. Entonces los jóvenes utilizaban camisetas o playeras, como le llaman también, donde decía, por ejemplo, odio a la iglesia, amo a Cristo. Como le digo, hace como unos 10 años fue el apogeo de ellos. Hoy ha ido ya descendiendo, ha ido pasando. Pero ¿qué era lo que ocurría con estos jóvenes? La mayor parte de ellos no es que vinieran de familias de paganos o ateos, de liberales. No, la mayoría de ellos eran niños y niñas que habían sido criados en la iglesia, hijos de familias creyentes, pero que ahora que ya eran jóvenes, en sus 20 años o más, tomaban la decisión de no solo retirarse de las iglesias, sino que de odiar a las iglesias, como ellos lo decían. Pero ellos decían, pero yo a Cristo lo sigo amando. Entonces, ¿qué era lo que estaba mal? Obviamente ellos a lo que se referían era a la inconsistencia de vida, que como nacieron en la iglesia, ellos vieron que el fulano que tenía tal privilegio hizo tal cosa, que el mengano que predicaba así, resulta que a fin de cuentas era esto y era lo otro, que la hermanita aquella que tanto insistía para que se hicieran ciertas prácticas, resulta que todo el tiempo había estado en adulterio con el esposo de la otra diaconisa. Todo esto lo llevaba a decir, bueno, entonces la iglesia, todo es una farsa, es una hipocresía. Pero el problema de eso, hermanos, es de que no se puede desechar todo. O sea, esa es la enseñanza que Jesús está dando acá. Porque Él va a decir a continuación de los fariseos, Él va a decir, leo así, saltándome versículos: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Ay de vosotros, guías ciegos, insensatos y ciegos, necios y ciegos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, fariseo ciego. Y va repitiendo el hipócritas, hipócritas. Vosotros también, le dice, llenad la maldad de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. Bueno, es Jesús quien está hablando, pero vea qué adjetivos está usando para referirse a ellos. Entonces uno podría decir, los escribas y los fariseos son una inutilidad, por decirlo más suave, ¿verdad? No sirven para nada. No, dijo el Señor, no, cuidado. Cuidado, porque no es cierto, son hipócritas, son serpientes. Ay de ellos, dijo Jesús, todo eso es cierto, pero
cuando ellos se sienten en la cátedra de Moisés y comiencen a enseñar sobre los escritos de Moisés, óiganlos, póngales atención y hagan todo lo que ellos digan. Lo que les digan que deben hacer, háganlo. Porque esa era la gran contradicción, que ellos tenían sana doctrina. El problema es que no la ponían por obra. Por eso le decía, el ser humano puede llegar a ese punto donde su enseñanza es íntegra, es exacta, apegada, bien apegadita a la palabra, pero no la vive o hace lo contrario. No sé si usted se ha dado cuenta, y si no lo va a notar ahora, que Jesús nunca tuvo una discusión con los escribas y con los fariseos sobre doctrina. A lo mejor nunca se había puesto a pensar eso, ¿verdad? Jesús nunca discutió con los escribas y fariseos sobre doctrina. Nunca les dijo, están equivocados. Nunca les dijo, miren, han entendido mal la palabra. No es así como ustedes dicen, es así. Él no tuvo discusiones, digamos, doctrinales con los fariseos y con los escribas. ¿Por qué no discutió? Porque Jesús estaba de acuerdo. O sea, la doctrina de los escribas y los fariseos era la de Jesús. Tenemos aquel pasaje cuando Jesús se enfrentó a los saduceos, que decían que no había resurrección. A ellos sí los corrigió y les dijo, se recuerda de la historia con que llegaron los saduceos, que una mujer se había casado, una joven, y entonces el esposo se le muere. Y como la ley del levirato decía que si se moría el hermano, tenía que tomar, su hermano debía tomar a la misma mujer. Entonces se casó con el segundo y se murió. Se casó con el tercero y se murió. Se casó con el cuarto hermano y se murió. Se casó con el quinto hermano y se murió también. Hermano, yo no sé cómo el sexto todavía decide casarse, pero se casa con ella y se muere también. Y el séptimo viene y se casa con ella y también se muere. Y por último se murió la mujer también. Entonces le dijeron, cuando sea la resurrección, ¿de quién va a ser esposa? Porque legalmente, los 7 hermanos habían sido esposos de ella, o sea, de acuerdo a la ley de la época. Entonces, cuando sea el reino de Dios, cuando venga la resurrección, le dijeron los saduceos a Jesús, ¿quién se va a quedar con ella? Si fue legítima esposa de los 7. Ellos lo que querían era ridiculizar el tema de la resurrección, porque ellos no creían en la resurrección. Y ahí fue cuando Jesús les dijo, oigan, ustedes se equivocan, y se equivocan mucho, por 2 cosas, le dijo. Primero, porque no conocen la escritura, y segundo, porque no conocen el poder de Dios. Porque cuando venga la resurrección, dijo el Señor, no se van a casar. Ahí ya no habrá más esposo y esposa, porque todos serán como ángeles, dijo el Señor. Los ángeles son asexuados, es decir, no hay ángel masculino y ángel femenino. ¿Qué son los ángeles? ¿Son varones o son mujeres? Son ángeles. Los ángeles no tienen género, no tienen sexo. Así vamos a hacer en la resurrección. Ya no habrá hombre ni habrá mujer, lo que habrá serán nuevas criaturas que el Señor ha hecho. Y luego les dijo, ignoran la escritura. Ese era el poder de Dios. Pero ignoran las escrituras porque no han leído. Cuando el Señor se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, ¿qué le dijo a Moisés? ¿Qué le dijo Dios a Moisés?
Le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se lo está diciendo Moisés. ¿Cuándo va a comenzar la liberación de Egipto? ¿Y usted sabe cuánto tiempo después fue la liberación de Egipto? ¿Cuánto tiempo después de vivir en Egipto? 430 años, dice la escritura. 430 años. Entonces, en ese momento que Dios le estaba hablando a Moisés, hacía 430 años que había muerto Jacob, el último de los patriarcas. Pero antes de él había muerto su padre Isaac, y antes de él había muerto su padre Abraham. Entonces, los tres tenían más de 430 años de muerto. Pero Dios no le dijo a Moisés: mira, yo fui el Dios que hace siglos estuve con Abraham, yo fui el Dios de Isaac, yo fui. No, él le dijo: yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy en presente el Dios de Jacob. Y dijo el Señor: porque delante de Dios no están muertos, sino que viven. Les demuestra por las escrituras, les demuestra por las escrituras que sí había una vida más allá. Aquí sí está corrigiendo doctrina el Señor, pero recuerde, ¿a quién está corrigiendo? A los saduceos. Pero aquí el Señor no está hablando de los saduceos, aquí está hablando de los escribas y fariseos. En el libro de los Hechos usted lo puede ver, que la doctrina de Pablo era igual que la de los fariseos. Por eso es que cuando lo iban a juzgar, cuando lo capturaron, ya al final del libro de los Hechos, y cuando él vio que no iba a tener un juicio justo, él notó que el concilio que lo estaba juzgando, una parte eran sacerdotes, que eran los saduceos, y la otra parte eran fariseos. Entonces Pablo sabía que los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no. Entonces por eso aprovechó y dijo: hermano, dijo, yo soy fariseo y estoy siendo juzgado por la esperanza de la resurrección de los muertos. Hermano, eso armó un escándalo ahí, porque se comenzaron a pelear. Y los fariseos decían: ah, no, entonces si un ángel se le ha aparecido o si Dios le ha hablado, entonces dejen libre a este hombre, no lo molesten. En tanto que los saduceos, que no creían en milagros, no creían en ángeles, no creían en la resurrección, decían: no, este hombre está mintiendo, hay que condenarlo. Pero al decir que Pablo mentía, estaban condenando a la otra parte del concilio, que eran fariseos, porque Pablo había sido fariseo desde su infancia. Entonces note, la doctrina de los fariseos es la del cristianismo. ¿Qué creían los fariseos? Que había ángeles, creían que había milagros, creían en la resurrección. ¿Y nosotros creemos o no esas cosas? Claro, claro. Por eso es que el Señor está diciendo: hagan la diferencia. No vivan como ellos vivan, pero sí oigan lo que ellos enseñen. ¿Por qué el Señor nunca tuvo discusiones teológicas con los fariseos? Cambiemos la pregunta mejor. Si tanto los fariseos como el Señor creían lo mismo, estaban en la misma doctrina, ¿por qué tuvieron tantos choques? ¿Y por qué los fariseos y los escribas terminaron condenando al Señor, condenándolo a muerte? No era el problema de doctrina, no era que dijeran: es que este anda enseñando cosas raras. No, Jesús enseñaba lo mismo que los fariseos. El choque y el problema se dio
porque el Señor les señalaba lo que les está diciendo acá. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por eso van a recibir mayor condenación. Entonces, no, Jesús no les está diciendo es que ustedes tienen falsa doctrina, es que ustedes están tergiversando la palabra. No, no lo hacían. El problema era la hipocresía. Hacían largas oraciones, y como en el capítulo 5, en el Sermón del Monte, Jesús dice que oraban en las esquinas de las calles para que los vieran. Mire, qué lugar más raro para orar, ¿verdad? En las esquinas de las calles. Pero eso es lo que querían, que los vieran y que dijeran: oh, qué piadoso, qué orador. Pero mientras daban ese espectáculo, están devorando las casas de las viudas, las están dejando sin el sustento, les están robando, están saqueando a las viudas. Y por eso le digo: miren, hipócritas, por eso van a tener mayor condenación, porque con su fingimiento de la oración quieren encubrir los robos que están haciéndole a las viudas. Por eso lo odiaron tanto. Él dijo: lo que digan que deben guardar, ustedes guárdenlo y háganlo, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y dice el versículo 4: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. O sea, a los demás sí les exige. Cuando leí ese versículo, hermanos, hoy antes de la predicación, solo me acordé de un hermano que le era bien exigente para el tema de la reunión. Y le decía: bueno, hermanos, vamos a reunirnos tal día, en tal lugar, a tal hora, pero quiero que lleguen puntuales porque vamos a comenzar a la hora exacta. Y allá llegaban los hermanos y las hermanas porque iban a tener reunión, y él no llegaba, no aparecía. Y eso no fue una vez, eso, hermanos, era habitual ya. Se lo hacía a cada rato, hasta que llegó un momento en que ya la gente ni le creía. Dicen, pero no hacen. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros como creyentes nos enfocamos en el problema de la doctrina. Somos celosos de la doctrina. Y ahí andamos diciendo: es que, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice este versículo? ¿Cuál es la sana doctrina? Entonces discutimos, debatimos acerca de doctrina, queriendo convencer a otros: esto es lo correcto o esto otro. Y no es malo, no es malo que uno sea celoso de la doctrina, como lo dice la carta de Judas, que debemos contender, es decir, luchar por la fe que ha sido dada una vez a los santos, que es la doctrina del Evangelio. Debemos luchar por ella, dice. El problema es que nos enfocamos en eso, pero descuidamos la vida. Y sería muy lindo que ese celo que tenemos por la doctrina, o lo que creemos que es doctrina, sería lindo que lo tuviéramos por coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Pero el problema es de que hay un gran descuido con lo que se hace. Igual que los fariseos, ¿verdad? Ellos tenían sana doctrina. Y por eso Jesús les dijo: miren, cuando ellos se sienten en la cátedra de Moisés y vayan a enseñar, óiganlos, porque ellos son expertos. Ellos, hermanos, partían de las escrituras directamente para enseñar. Era sabiduría del judaísmo
que por siglos se había venido acumulando, y eso es lo que enseñaban. O sea, oírlos era maravilloso. El problema es cómo vivían. Para que eso no vaya a pasar con nosotros, debemos recordar que el Señor lo que quiere, está bien, es que tengamos una sana doctrina, pero también quiere que tengamos una vida sana, sana moralmente, éticamente. Porque muchas veces las personas que más defienden la doctrina son las personas que andan más mal. Dicen, pero no hacen. Andan extraviados por caminos que no son los que le agradan al Señor. Y ahí es donde Jesús chocó. No, como le digo, no porque tuvieran una doctrina diferente. Nunca, nunca el Señor le reprochó sobre doctrina nada a los escribas y fariseos. Al contrario, él aquí está recomendando. Está recomendando que hay que oírlos y que las instrucciones que ellos dieran había que hacerlas, porque estaban enseñando de Moisés. Pero tengan cuidado, no vayan a ser hipócritas como ellos son. Allá, hermanos, en el libro de Daniel, usted sabe que existen los libros que se llaman deuterocanónicos, que no están en nuestra colección de libros de la Biblia, que nosotros la conocemos como la Biblia, ¿verdad? Pero hay otros libros que no están en la Biblia, voy a decir, que usamos los evangélicos, que el que usa el católico. El católico tiene otros libros, como Baruch, como Judith, como Primero de Macabeos, Segundo de Macabeos, que son libros de la Biblia, pero que nosotros no los tenemos. Pero no solamente existen libros deuterocanónicos, sino que también existen relatos deuterocanónicos. Para nosotros, el libro de Daniel termina en el capítulo 12. Pero en la literatura deuterocanónica, Daniel llega hasta el 14, hay 2 capítulos más. Y en esos capítulos hay un relato de una historia que se llama la historia de Susana. Entonces sucede que Susana era una mujer hermosísima, estaba casada con un hombre noble, distinguido. Y entonces sucedía que, como este era un hombre noble, llegaban 2 fariseos bueno, digo fariseos, pero en realidad no lo eran. El fariseísmo surgió posteriormente, pero eran maestros de la ley. Y llegaban por visitas de cortesía. Pero la cuestión es que estos 2 maestros de la ley, cada uno estaba enamorado de Susana, pero Susana estaba casada. Y los 2 llegaban no por hablar con el esposo de ella, no por cortesía como parecía la visita, era por verla a ella. Entonces, usted sabe que uno de los mandamientos de la ley de Moisés es: no adulterarás. Y Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer que esté casada y la desea en su corazón, ya cometió adulterio con ella. Eso pasaba con estos maestros de la ley, ¿verdad? Que los 2 estaban adulterando con ella en sus corazones porque la deseaban sexualmente, estaban apasionados por ella. Entonces un día llegaron a visitar de nuevo y ahí Susana no sabía nada, y ella los atendió, comieron, y ya cuando habían comido se despidieron y se fueron. Y cada maestro de la ley iba por su propio camino, porque cada quien llegaba por su cuenta. Pero los 2 se quedaron ese día escondidos en el jardín, porque de ahí querían ver a Susana, porque la deseaban tanto, la codiciaban tanto, que se quedaron viéndola. Y los 2 en lugares diferentes, ¿verdad? Se habían quedado vigiándola, como decimos, ¿verdad? Observándola. Pero ¿sabe qué pasó? Que uno de ellos entonces ya se iba, se levantó, cuando va viendo al otro. Y dice: ¿qué estás haciendo acá?
Este, bueno, ¿y vos también qué estás haciendo acá? Si hace rato que nos despedimos, ¿por qué no te has ido? Y como los dos se vieron descubiertos, tuvieron que decirse la verdad. Y es que mira, lo que pasa es que yo estoy loco por Susana. Vos también, le dice. Pues yo también. Y los dos se confiesan que los dos querían acostarse con ella, pero no hallaban cómo hacer porque Susana era una mujer de rectitud. Y sabían que si ellos le hacían una propuesta vergonzosa, ella los iba a rechazar. Entonces se pusieron de acuerdo y dijeron: mira, aprovechemos que somos maestros de la ley y amenacemos a Susana y digámosle que si no se acuesta con nosotros, entonces vamos a armarle un escándalo y vamos a decir que ella cometió adulterio. Y como la ley de Moisés decía, ¿verdad?, que todo caso se juzgaba sobre la base de 2 o 3 testigos. Y decía: entonces nosotros 2 vamos a ser los testigos. Y qué mejor que nosotros, maestros de la ley, ¿verdad? Qué gente más excelsa para ser testigos que ellos. Les pareció y dijeron: bueno, vamos. Entonces fueron y llegaron un día que Susana estaba sola y dijeron: mira, Susana, tienes que acostarte con nosotros. No, dijo ella, por supuesto que no, yo no voy a ser infiel a mi marido. Pero ellos comenzaron a amenazarla: es que mira, si no te acuestas con nosotros, nosotros vamos a decir que te vimos adulterando con otro hombre. Y recuerda que por la boca de 2 testigos se resuelve todo asunto y nosotros somos maestros de la ley, la gente nos va a creer. Entonces vas a ser condenada. Y la pena de muerte por adulterio era, la pena por adulterio era la muerte, morir apedreado. Entonces cuando Susana se ve en esa situación, entonces ella dice: ¿qué puedo hacer? Porque si accedo a lo que ellos me piden, le voy a ser infiel a mi esposa y yo no quiero fallarle a él ni a Dios de esta manera. Y si no accedo, voy a terminar muerta porque me van a acusar falsamente. Pero al final ella dice: prefiero morir que fallarle al Señor y a mi esposo. Entonces se negó. Y entonces ellos procedieron y la acusaron. Fueron delante del juez y dijeron: miren, los 2 la vimos con un fulano. Al fulano no lo pudimos ver bien porque estaba de espaldas y salió corriendo, pero los 2 vimos que ella estaba cometiendo adulterio. La acusaron de adulterio. Esa historia, hermanos, es deuterocanónica, como le digo, no está en la Biblia. No está en la Biblia, ¿verdad? Sino que es un capítulo deuterocanónico de Daniel, como le expliqué. Pero nos está enseñando la misma verdad que Jesús. Aquí está diciendo: estos maestros de la ley conocían, por eso eran maestros. Decían, pero no hacían. Y mire lo peor es que acusaban de adulterio a una mujer inocente cuando eran ellos los que querían adulterar. Eso, hermanos, es propio del ser humano. Aquello de lo cual una persona acusa a otra, eso es esta persona. Por eso es que el dicho popular dice: el ladrón juzga de acuerdo a su condición. O sea, el que es ladrón anda diciendo: mire, tenga cuidado con esas mujeres, se lleva las carteras. Mire, tenga cuidado con aquel porque ese se roba las cosas. El que anda diciendo: este es ladrón, ladrona, ladrón, él es el ladrón. Igual que los jueces acusaban de adulterio cuando ellos eran los adúlteros. Entonces cuando la gente diga: tenga cuidado con la fulana, que esa es una chismosa, quien se lo está diciendo es la chismosa. O si alguien le dice: mire, tenga cuidado porque yo veo que ahí a su esposa, unos hermanitos los veo meros maliciosos, él es el que quiere
a la esposa de su hermano. Siempre recordemos eso. El que acusa de mentir, él es mentiroso. El que acusa de robar, él es el ladrón. El que acusa, hermano, de lo que sea, ¿verdad? Él es quien lo hace. A eso se está refiriendo Jesús. Dicen pero no hacen. Y Jesús lo que quiere es que hagan la sana doctrina, pero que la vivan también. Que no solo, hermano, defiendan y que digan: esta es la palabra de Dios y yo de esta palabra no me voy a mover, pero ni un milímetro, ni un pelito. Está diciendo bien, pero lo hace. O sea, esa gente que es así, a veces es la que anda más descaminada que nadie. Por eso es que Jesús en ese capítulo 23, ay, si quiere, lo lee en su casa. Todo lo que el Señor les dice: hipócritas, serpientes, sepulcros blanqueados, van a recibir mayor condenación. O sea, los rechaza totalmente. Porque solo hablaban, solo decían, pero no hacían. Y si usted quiere saber cuál es el desenlace de la historia de Susana, léalo también en el libro de Daniel, en una Biblia que tenga deuterocanónicos. Ahí búsquela por el capítulo, no estoy seguro si es el 13 o el 14, pero creo que es el 13. Ahí va a encontrar la historia de Susana. Lea cómo Daniel interviene y logra salvar a Susana. Pero no le voy a decir cómo, para que lo lea. Entonces, la enseñanza principal, hermanos, en este momento es que el mismo celo que tenemos por la doctrina, que es un celo a veces, hermano, hasta obsesivo, ¿verdad? Quiera Dios que así sea con la vida. Quiera Dios que así sea una obsesión, el vivir en rectitud, el vivir en amor, el vivir reconciliados, el vivir perdonando al quien nos ha ofendido, el vivir amando a nuestros enemigos, el vivir poniendo la otra mejilla, como Jesús dijo, el vivir bendiciendo a quien nos maldice, orando por quien nos persigue. Si fuéramos obsesionados con eso, seríamos una iglesia conforme a la imagen del Hijo de Dios. Que Dios nos ayude para alcanzar ese ideal. Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador. Pero si usted ha escuchado la palabra de Dios, yo quiero invitarle para que hoy pueda venir y pueda recibir la salvación que Jesús ofrece. No basta con que uno conozca la verdad, como decimos, que uno conozca que Dios envió a su Hijo, que Él murió por nuestros pecados, que murió para darnos vida nueva. Si usted sabe eso, excelente, qué bien. Pero ya vive conforme a eso, ya tiene esa vida nueva, ya tiene ese perdón que Jesús logró en la cruz. Vivimos de acuerdo a las enseñanzas de Él. No vaya a ser que caigamos en la categoría de los escribas, que decían y decían muy bien, pero no hacían. Nosotros debemos tener una sana doctrina, una buena doctrina, pero también practicarla, vivirla. Si hay algún amigo o amiga que por primera vez necesita recibir al Señor como Salvador,
Por favor, ahí donde se encuentra, yo le invito a que se ponga en pie en señal de que desea recibir al Hijo de Dios, y vamos a orar por usted. ¿Hay algún amigo, amiga que oyendo la palabra de Dios hoy necesita entregarse a Él? Póngase en pie, por favor, ahí en el lugar donde se encuentra. Con toda confianza puede ponerse en pie y vamos a orar por usted. Cualquier amigo, amiga que ha oído la palabra, si tú conoces la Biblia, o si desde niño has sabido del Evangelio, desde niña, hoy es el momento para comenzar a ponerlo en práctica. No basta con el saber, hay que hacer. Póngase en pie y reciba al Hijo de Dios. Venga ahora. Este es su momento. Es su oportunidad para que pueda recibir al Hijo de Dios. Muy bien, aquí adelante hay una persona, que Dios la bendiga. Alguien más que necesita venir a Jesús, puede ponerse en pie ahí en el lugar donde se encuentra con toda confianza. Bien, aquí hay un muchacho que viene, que Dios lo bendiga también. Alguien más que necesita venir a Jesús, puede ponerse en pie, vamos a orar por usted. Hoy es su momento, puede ponerse en pie ahí donde está y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien más que necesita venir a Jesús? Voy a apresurar el llamado y quiero invitar, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse, también este es el momento para ponerse en pie, para que podamos orar por usted. Muy bien, aquí hay otro hombre, que Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita venir al Señor. Muy bien, de este lado hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida. Aquí en medio viene otra persona, Dios la bendiga también, bienvenida. Alguien más que no quiere conformarse solo con conocer, sino poner por obra, porque si solo se conoce pero no se vive, no se hace, eso no tiene mucho valor. ¿Hay alguien más que necesita venir a Jesús? Si es primera vez que viene a Cristo, o si necesita reconciliarse, póngase en pie. En el lugar donde está, póngase en pie y vamos a orar por usted. Hago la última invitación. Esa es ya la última llamada. Aprovéchela, porque luego vamos a orar. Pero si hay alguien más que necesita venir a Jesús, puede pasar. Muy bien, aquí hay otro hombre, Dios lo bendiga, bienvenido. Termino entonces. ¿Hay alguien más que viene por primera vez o se reconcilia? Y vamos a orar. A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que se una con estas personas que aquí están recibiendo al Señor y se una con nosotros en esta oración. Señor, te damos las gracias por tu gran bondad, porque tu palabra nunca vuelve vacía, siempre hace la obra para la cual tú la envías. Y aquí tenemos, Señor, a todas estas personas que hoy están entregándose a ti. Te pedimos por ellos, como también por aquellos que a través de televisión, de radio o de internet están abriendo sus corazones para recibirte como Salvador.
Perdónales, Señor. Dales una vida nueva. Y a ellos y a nosotros, ayúdanos para poder vivir haciendo tu voluntad. Porque no son los oidores de la palabra los que te agradan, sino los hacedores. Permítanos sí tener sana doctrina, buena enseñanza, pero que la vivamos, que la llevemos a la práctica, que todos los días, no solo el momento cuando estamos en la iglesia, sino que andando por la calle, andando en el trabajo, andando en la escuela, estemos con quienes estemos, que siempre vivamos de acuerdo a tus enseñanzas. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén y amén. Si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador, llámenos al 2294-9596 y oraremos por usted.